Experiencia de aprendizaje integrada número 5, primero y segundo de secundaria. Actividad número 3. Organizamos información en tabla de frecuencias relacionadas al acceso al agua. Luego de conocer y haber reflexionado sobre las diversas lecturas relacionadas al acceso al agua, organizamos cierta información de una situación en tabla de frecuencias para luego analizarla. ¿Listo? Comenzamos. Antes, vamos a recordar algunos elementos estudiados anteriormente. Y es que vamos a reconocer dos tipos de variable, cualitativa y cuantitativa. La variable cualitativa puede ser nominal o ordinal. El ordinal es cuando esta variable determina un orden, mientras que la variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Discreta es cuando los números están representados con números enteros y la continua números decimales. Entonces, tarea para ustedes. Tenemos que colocar en cada una de estas variables qué tipo es. Cualitativa, cuantitativa. Comenzamos entonces. Cuando nosotros hacemos la encuesta y preguntamos, el número de hijos, ¿cómo me va a responder a la persona con la cual estoy encuestando? ¿Con números o con letras? Con números. Claro que sí, porque me va a decir, tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, y entonces estamos hablando de la variable cuantitativa. Pero la variable cuantitativa será discreta o continua. Discreta porque representa números enteros. ¿Listo? Vamos por la siguiente. ¿Qué profesión tienes? Me va a contestar a la persona a la cual estoy encuestando y que nosotros le vamos a dar como alternativas. Soy maestra, soy arquitecta, soy contadora, y la respuesta que me da es cualitativa, literalmente. Entonces colocamos variable cualitativa, nominal u ordinal. Será nominal porque no determina un orden. ¿Listo? Pasamos masa. Masa está determinado por el peso. El peso de las personas es variable cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa porque representa números, ¿no es así? Entonces, pero esos números son decimales o enteros. Mi peso. Puedo decir que peso 68 kilos y medio. Entonces, estamos hablando de una variable cuantitativa continua. Colocamos así entonces. Seguimos. Talla. La talla que representa con números enteros o números decimales. Números enteros, ¿no? Yo mido 1,61, 1,62. Entonces está representado por números decimales. Estamos hablando de una variable cuantitativa continua. Y estas 3 te las dejo para ustedes, estudiantes de primero y segundo de secundaria. Luego de haber recordado algunos elementos estudiados anteriormente, planteamos la siguiente situación. Según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú, en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda. 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ahí lo tenemos. Ante esta situación, con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael
tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. Vamos a ver. Aquí tenemos las respuestas a la encuesta que en este caso se le hizo a 40 personas. Vamos a contestar por aquí. ¿A cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? 40 personas. ¿Qué tipo de variable se utiliza? Las respuestas que nos han dado es de manera literal, entonces estamos hablando de una variable cualitativa. Cualitativa, pregunto, ¿nominal o ordinal? Nominal, no representa un orden, así que colocamos variable cualitativa nominal. Pasamos a ordenar los datos en una tabla de doble entrada, donde vamos a considerar el conteo y el número de familias que tienen acceso a una fuente de agua y que esto representa la frecuencia absoluta. Comenzamos entonces con una estrategia. Vamos a colocar o buscar un color para la red pública dentro de la vivienda. Marcamos con esta muestra dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguimos dentro de la vivienda. Por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos haciendo el conteo. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Contamos entonces aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En total estamos hablando de 20. Asignamos ahora otro color. Red pública fuera de la vivienda. Buscamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 13. Eso es la frecuencia absoluta. Y con otro color vamos a colocar al pilón de uso público y que ya es más fácil, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí nos falta 1, 7. Entonces colocamos los palotes que representa 7 y la frecuencia absoluta 7. Recordar antes que esta sumatoria me tiene que dar 40 porque son 40 a los cuales hemos hecho la encuesta. A partir del conteo que se ha realizado, vamos a completar los elementos de la tabla de frecuencia. Aquí tenemos las fuentes de dónde proviene el agua, red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda y el pilón de uso público. Nosotros hicimos este conteo y indicamos de que esta columna representa la frecuencia absoluta que está aquí. Entonces colocamos 20, 13 y 7. Recordando que esta sumatoria me tiene que dar 40 porque es a las personas a la cual se ha encuestado. Ahora pasamos a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se trabaja la frecuencia absoluta? Se coge la primera frecuencia absoluta, 20, y se va sumando con la siguiente frecuencia absoluta. 20 más 13, 33. Vamos sumando con la siguiente frecuencia absoluta. 33 más 7 es 40.
Ahora pasamos a la frecuencia relativa, recordando que la frecuencia relativa, la fórmula, es igual a la frecuencia absoluta entre n. Entonces, lo que nos queda es trabajar la primera frecuencia, que es 20, y vamos a dividir entre 40. 20 entre 40, para que quede más claro, dividimos y ese resultado es 0,5, que yo lo voy a trabajar con dos decimales y colocamos 0,50. El siguiente paso es dividir la siguiente frecuencia absoluta, que es 13 entre 40. 13 entre 40 con una aproximación centesimal tenemos 0,33. Y finalmente la siguiente frecuencia absoluta, que es 7, y vamos a dividir entre 40 y esa respuesta es con aproximación al centésimo 0,17. Esta sumatoria me tiene que dar 1. 7 más 3, 10, llevo 1, 6, 9, 10. 1,0. Ahora pasamos a la frecuencia absoluta, relativa acumulada. Y si por acá colocamos con un colorcito diferente, nos damos cuenta que se va a trabajar de la misma manera que la frecuencia absoluta. Por acá tenemos la frecuencia relativa y relativa acumulada. Eso quiere decir que por aquí vamos a colocar 0,50, que va a sumar con 0,33 y tenemos 0,88. Luego, con 0,17 tenemos 1,00. Ahora, nos dan una pregunta. ¿Qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de la vivienda? Dentro y fuera de la vivienda. Me piden el porcentaje. También debemos saber aquí que para sacar el porcentaje necesitamos tener la frecuencia relativa, que va a ser multiplicada por 100. Entonces, tenemos aquí esta frecuencia relativa, que es 0,50. Lo vamos a multiplicar por 100 y tendría 50%. Luego tenemos la siguiente frecuencia relativa, 0,33, que representa red pública fuera de la vivienda. Y también vamos a multiplicar por 100 y esa respuesta es 33%. Y entonces hemos contestado, ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? Dentro, 50%. Fuera, 33%. Pasamos a los criterios de evaluación. Dice, autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Vamos a colocar una X de acuerdo a lo que tú consideres. Luego escribe las acciones que tomarás en cuenta para mejorar tu aprendizaje. Aquí está. Leemos con ustedes los criterios. ¿Identificaste la población, muestra y variables en un estudio de acceso al servicio de agua? ¿Reconociste las variables cualitativas y cuantitativas? Bien. Siguiente criterio. ¿Empleaste procedimientos para organizar los datos en la tabla de frecuencia con el propósito de analizarlos y producir información? ¿Organizaste, colocaste esa tabla de conteo? Sí, lo lograste. Colocaremos de la misma manera. ¿Leíste la tabla de frecuencia para comparar e interpretar la información que la contiene? Sí, lo lograste. ¿Representaste los datos a través de un gráfico estadístico? Puede ser un gráfico de barras, un gráfico circular. ¿Leíste e interpretaste gráficos estadísticos para obtener información?
¿Propusiste conclusiones sobre el acceso al servicio de agua? Entonces, en esta presentación, lo que nos falta es realizar un gráfico de barras o un gráfico circular, poder graficarlo y luego proponer conclusiones. Pero nosotros aquí regresamos un momento por acá y podemos sacar una conclusión. ¿Qué representa este 50%? Yo puedo decir que estos 50% representan la red pública dentro de la vivienda, lo cual indica que estamos en la mitad y debemos subir ese porcentaje, porque ya con tanta tecnología nosotros deberíamos estar con este tema del acceso al agua, que más hogares tengan la red pública dentro de su vivienda. ¿Listo? Fuera de su vivienda todavía tenemos un 33%. Miren, estamos interpretando datos estadísticos de una tabla. Este 33% debería reducirse, porque no pueden haber personas todavía que el acceso al agua la puedan tener fuera de su vivienda. ¿Listo? Entonces, eso es todo.